decía que prediqué tal vez o di la enseñanza más retadora sería que he dado, tratando de darla con suficiente claridad. Hoy, pues vamos a dar algo que debe ayudar, aunque ya en la clase del curso 4, con los que estuvieron, ya hablamos algunas cosas referentes a lo que vamos a ver ahorita. Pero permítanme nada más sacar esto. Pero lo que hoy vamos a ver tal vez sea la clase con más relevancia en cuanto a la visión que debemos tener como cristianos. Voy a procurar ser muy claro, muy conciso, no debe ser difícil, pero es algo que, por lo que he estado buscando la forma de exponer lo que es la vida cristiana, porque hoy en día hay mucho cristianismo sin Cristo, como lo hemos dicho. Hay muchas personas que hablan de Dios sin tener comunión con Él. Y sobre todo hay muchos cristianos que su mirada aún no están puestas, ubicadas donde la palabra dice que deberían de estar. Vamos a Romanos capítulo 8. La serie de conferencias de este mes son meditaciones sobre la carta a los romanos. Entre semana estamos estudiando la carta a los romanos. Ya terminamos el capítulo 14. Nos faltan solo los capítulos 15 y 16 de la carta por terminar y después vamos a continuar, si Dios nos permite, vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, Romanos 8:1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bien, hoy hablamos de el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y de pronto uno se pregunta, ¿qué es esto de que el Espíritu le va a dar testimonio a mi espíritu? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a hablar? ¿O de qué manera ocurre esto? Para poder entender esa parte, tenemos que ver desde el inicio del capítulo, pero el capítulo inicia como una respuesta a la situación del capítulo 7. En el capítulo 7 hablamos sobre la ley de Moisés y la ley del pecado y la muerte, aquello que nos domina, y por lo tanto somos pecadores vendidos, somos
carnales vendidos al pecado, dice en el capítulo 7, y lo vimos la semana pasada. De ahí fue el reto, explicar cómo operó nuestra salvación, cómo la ley del pecado y la muerte nos mantenía en la muerte y cómo la ley de Cristo nos hizo libres, aunque solo lo dimos como respuesta. Hoy veremos todo lo que implica, y podemos ponerlo en estas palabras, vamos a ver lo que implica ser salvos. Siempre lo tenemos claro. A veces se nos exige que vivamos de determinada manera porque somos cristianos, pero tenemos que saber la razón por la cual debemos vivir de esa manera. Así es que empieza diciendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Una cuestión importante. Los que están en Cristo Jesús, y entonces establece dos rumbos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí vamos a partir, vamos a hablar sobre lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Tal vez para no llevarme mucho tiempo escribiendo, algunas cosas solo las mencione. Ok. Hablamos de las diferentes leyes, la ley de mi mente, cuando vimos el capítulo 7, la ley del pecado, la ley del espíritu, y todo esto que Pablo está señalando en el capítulo 7. De pronto llegamos y nos habla solamente de la ley del espíritu de vida en Cristo. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podríamos aquí decir, ¿dónde vas a andar tú? Y entonces inmediatamente uno piensa aquí que esto es sinónimo de pecado. Pero en realidad esto, lo vamos a ver en algunos pasajes, esto es lo terrenal. Esto en una forma se llama lo de arriba, pero vamos a llamarlo lo celestial. Ahora, no significa que todo lo que veamos sea ángeles y cánticos y no. Tenemos que entender qué significa vivir en el Espíritu. Tal vez andar en la carne lo podríamos entender más fácil, pero tenemos que comprender ambas cosas para poder nosotros definir la forma en que hemos de vivir. Ok, dice en el versículo 2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí hay una ley. Aquí está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Voy a abreviar un poco. Pablo más adelante solo lo llama la ley de Cristo. Lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, dice en Galatas 6:2. A los Corintios les escribe en primera a los Corintios 9 que él cuando está ganando gente para Cristo, se hace a cada uno, dice a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, refiriéndose a la de Moisés, como si yo estuviera bajo la ley. Y luego dice a los que están sin ley, aunque yo no estoy sin ley, porque estoy bajo la ley de Cristo, como si yo no estuviera bajo ley. Entonces señala la ley de Cristo. Ok, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo que nos ha hecho a nosotros libres de la ley del pecado y la muerte. Aquí la que gobierna es la ley del pecado y la muerte. Ok, dos rumbos, dos leyes que se establecen para nosotros y que tenemos que entender que lo que dice es que la ley de Moisés no pudo contra esta ley. ¿Por qué? Por la debilidad de nuestra carne no pudo lograr nuestra salvación, diríamos, dice el versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Ahora, no es que la ley fuera débil, sino que el ser humano es débil. Algunas versiones ponen que la ley fue incompetente o ley fue débil, específicamente la ley. Otras versiones traducen que en realidad el que era débil era el ser humano, por lo tanto la ley de Moisés no pudo darle vida porque no podíamos cumplir los mandamientos. Algunas versiones dicen
la ley de Moisés no pudo hacer que la carne cooperara por su debilidad. Entonces tratan de explicar, finalmente la ley de Moisés tenía una limitación para dar vida, podía dar vida, sí, pero estaba la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libró de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ya hemos dicho, si a ti te dicen, bueno, entonces ya no estás bajo la ley de Moisés, ya puedes matar, adulterar. No, tengo otra ley sobre mí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o más brevemente, la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual está el cristiano. Ahora, ¿cómo hizo Dios que esta ley ocurriera, que esta ley funcionara? Bueno, lo que la ley de Moisés no podía hacer, dar vida. Dios lo que hizo es enviar a su Hijo Jesucristo, dice aquí, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Una cosa es la semejanza, otra cosa es ser igual. Algo es semejante, se parece, mas no es igual. Eso sería, ahora tenemos al doctor Simil, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. Bueno, pero es igual, pero más barato. El asunto es que algo semejante no es igual. Significa, Jesús tomó una naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana está caída por el pecado, pero la de Jesús no. En las versiones que tienen la tendencia mesiánica, versiones israelitas y judías, y dice que Dios envió igualmente naturaleza pecaminosa a Jesús, porque para ellos Jesús fue un hombre pecador que Dios le dio la divinidad posteriormente. Pero el pasaje dice, de una manera semejante a nuestra naturaleza, Dios envió a su Hijo. Esa es la encarnación de Cristo. Siendo Dios, que Dios no tiene un cuerpo humano, Dios no puede cansarse, no puede su cuerpo sentir dolor porque no tiene un cuerpo físico. Y esto nosotros debemos considerar que Jesús, cuando se hizo hombre, no vino y bajó en apariencia de hombre. El punto es que muchos griegos pensaban que Dios no podía darle a su hijo, aunque creían correctamente algunas cosas, darle un cuerpo humano porque el cuerpo humano es malo bajo el concepto griego, por lo tanto pensaban que solo adquirió una apariencia humana. No, lo que dice es que él se encarnó, lo envió en semejanza de carne de pecado. Es decir, así nosotros somos carne de pecado. Jesús descendió en algo semejante a lo que nosotros tenemos, que está sujeto al pecado. Él descendió, pero él no estaba sujeto al pecado. Entonces, semejante no es precisamente igual a, sino la apariencia, o en este sentido, su naturaleza humana no estaba dañada por el pecado, pongámoslo en esta manera, porque de otra manera él no podría ser salvador. Por eso él nació de una mujer, manos de un varón humano. Ok, fue concebido por el Espíritu Santo y tuvo la naturaleza humana 100%, pero sin pecado. Ahora, esto es lo que Dios hizo. Entregó a su Hijo como ofrenda por el pecado para que de esa manera condenara al pecado en la carne de Jesús. Cuando dice condenó al pecado en la carne, es en la carne de Jesús, siendo clavado en la cruz, muriendo por nosotros, entregando su cuerpo, el pecado fue condenado a ser finalizado. Así es que por eso dice, para que el requisito de la ley, ¿cuál ley? Nos ha hablado de dos leyes, pero aquí se refiere a la ley de Moisés. Bueno, también dice lo que la ley no pudo hacer, se refiere a la ley de Moisés. El requisito de la ley, ¿cuál es el asunto con la ley de Moisés? Dijimos la semana pasada, el papel de la ley de Moisés se sigue cumpliendo en este tiempo. ¿Cuál es su función? Acusar al ser humano de no agradar a Dios. La ley existe para demostrarle al ser humano que es pecador y lo sigue haciendo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:9 que la ley es dada para los pecadores, no para los justos. Aquellos que han sido salvos en Cristo han muerto a la ley. Lo vimos toda la semana pasada, explicamos todo esto.
El requisito de la ley se cumple en nosotros de tal modo que la ley no nos demanda ya nada. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, y aquí es obvio, que si yo he sido libre por la ley del pecado, del espíritu de vida en Cristo Jesús, yo no ando en la carne. Aquí podemos hacer una división, sino yo ando en el espíritu. Entonces sigue la pregunta, ¿qué es andar en el espíritu? En la clase del curso 4 hablamos, ¿qué es la vida espiritual? Vamos definiendo ahorita porque estamos en esta clase que más que una clase parece todo un proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero vamos dándole el tiempo que requiera. ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Qué es vivir en el espíritu? Bueno, el asunto es que para poder entender lo que es andar en el espíritu, tenemos primero que entender qué es andar en la carne, porque es lo opuesto. Entonces, si definimos qué es andar en la carne, que es lo que el pasaje va a hacer, primero definirnos lo que es andar en la carne, entenderemos lo que es andar en el espíritu. Vamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Este pasaje nos va a ayudar a entender también el de Romanos. Dice, versículo 16. Digo pues, Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O en otras palabras, no puedes hacer lo que se te pegue la gana. O estás en un lado o estás en otro, porque si vives para este, ya no te vas a llevar con este. Y si vives para este, no te puedes relacionar con este. Por eso tenemos que definir, ¿vamos a andar en la carne o vamos a andar en el espíritu? Porque andar en ambos es la tibieza espiritual. Ok, entonces Gálatas nos da esta advertencia. Bueno, vayamos entonces nuevamente a Romanos 8 para entender qué es andar en la carne. Dice el versículo 5. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. La mente en sus cosas, vamos a ponerle. Ok, ¿qué hacen los del espíritu? Los que son del espíritu ponen la mente en dónde. Nuevamente, aquí también sería la mente en sus cosas. Ok, ahí tenemos Colosenses 1, perdón, Colosenses 3, del 1 al 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no, en este caso, la mira en las cosas de la tierra. Y vamos entendiendo, las cosas de la carne son las cosas de la tierra. ¿Cuáles son esas? El huevo está muy caro. Oh, eso es cierto, el huevo está caro, ¿verdad? Pero tenemos que comer. Bueno, yo pongo mi mira en las cosas de la tierra y digo, ¿y a dónde vamos a terminar? Porque esto nos está yendo mal la economía y empiezo a poner mi mente en esas cosas. O yo digo, qué bueno ha sido Dios que nos ha provisto aunque el huevo esté caro. Porque yo empiezo a poner a Dios en la mira. Porque cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra, no estamos pensando en Dios, ¿sí o no? Estamos pensando en la gente, en la política, es que este gobierno, es que los productores, es que los malvados, etcétera. Todo este tipo de cosas uno empieza a ver las cosas de la tierra, pensando que debería la gente del gobierno resolver esto. Sin embargo, cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, decimos, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Notan la diferencia en algo muy sencillo? ¿Dónde está puesta la mira? Porque muchas veces lo que Dios quiere a través de las cosas que nosotros estamos viviendo y de las dificultades que pasamos es que aprendamos a depender de Él. Porque estamos muy acostumbrados a depender de nosotros. Tengo un problema, no, pues ve con el compadre para que nos eche la mano. Está bien parado en el gobierno,
En lugar de que uno diga, tengo un problema, vamos a orar. ¿Qué dicen muchos cristianos tibios que andan brincando aquí? Oración. Vas a hacer algo, pero ve. Eso sí, recitan a Dios rogando y con el mazo dando. Pero la Biblia dice, espera en mí pacientemente y conoce que yo soy Dios. Entonces, tenemos que entender que yo tengo que poner la mira en algo. O lo pongo en lo terrenal o lo pongo en Dios. No significa que no voy a disfrutar de aquí, de lo que Dios nos ha dado, porque el mismo apóstol Pablo dice que debemos agradecer los alimentos que Dios nos da para que los disfrutemos. No pensando, no, pero es que a lo mejor sí, comer carne de cerdo es malo y me va a hacer daño y eso. Y ahí anda uno pensando en eso y no agradece a Dios por la comida. El punto es que la comida no tiene nada de espiritual, dice Romanos 14. En realidad, y en 1 Corintios 8, la comida no nos recomienda para con Dios, ni somos más por comer, ni somos menos por no comer, porque no tiene efecto en lo espiritual. Es algo de la carne, pero el cristiano puede disfrutarlo teniendo la mira puesta en Dios, agradeciendo el alimento que Dios le da. Y entonces tenemos nosotros que considerar el hecho, es más, de hecho la palabra dice que nada, ningún alimento es malo y Dios espera que lo disfrutemos y lo tomamos con acción de gracias. Así es que por eso agradecemos siempre a Dios cuando tomamos los alimentos. Pero tengo estas dos formas de ver las cosas. El asunto es que la palabra nos dice, según a los Corintios 4:18, que nosotros pongamos la mira ¿dónde? Según a los Corintios 4:18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. ¿Pongo las cosas que se ven o pongo la mira en las que no se ven? Yo no puedo ver ahorita el tribunal de Cristo, ni puedo ver el paraíso, ni puedo ver la vida eterna. Pero sí puedo ver esta vida y puedo ver que las cosas se están poniendo mal y que hay una crisis en muchos lados y crisis de lo que sea y todo el tiempo hay crisis. Y puedo ver eso y puedo poner la mira ahí y angustiarme. Puedo poner la mira en Dios, diciendo, yo sé que los problemas de esta vida tienen la finalidad de perfeccionarme para cuando yo llegue a la eternidad. Y eso cambia todo el concepto. ¿Qué cosa es más importante? ¿A qué voy yo a enfocar mi vida? Lo que preguntábamos en la clase del curso 4. ¿Para qué vives tú? Es decir, ¿tu vida a qué sirve? ¿A quién le sirve tu vida o a quién está sujeta como una forma de servicio tu vida? ¿Cuál es la finalidad de tu vida en esta tierra? Uno podría recitar, pues ser transformado a la imagen de Cristo porque sabemos que es la respuesta correcta, pero siendo reales, en realidad tú para qué vives? ¿A dónde vas a llegar? Cuando ya tengas 100 años, si Dios te concede 100 años, ¿qué te gustaría haber alcanzado? Porque eso te habla hacia dónde vas. Pero si tú vives para agradar a Dios, para prepararte para el tribunal de Cristo, entonces elegirás las cosas de arriba, celestiales. Pero si vives para cosas aquí temporales, terrenales, pondrás la mira en las cosas de la carne. Bueno, volviendo a Romanos 8, entonces dice, los que viven conforme a la carne, versículo 5, los que viven conforme a la carne ponen la mira en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte. Ok, ¿a qué se refiere? ¿Te vas a morir por andar sirviendo las cosas de la carne? Bueno, hay una verdad que todos preferimos ignorar, pero todos somos conscientes de ella. Porque cuando te venden un servicio funerario hasta te dicen, bueno, es que un día Dios no lo quiera y usted se muere, todos nos vamos a morir. El día que usted se muera, pero nadie lo dice así, no nos vamos a morir. Seamos sinceros, seamos realistas.
Digo, cuando vemos al niño, nadie piensa ese niño un día va a ser abuelo, va a tener nietos. No, vemos al niño y lo vemos chiquito. Pues no tenemos una visión realmente del futuro y no sabemos muchas veces o no enfocamos en el hecho que todos vamos a crecer y esta vida está avanzando. Ok, el asunto es que un día te vas a morir y si tu mirada estuvo en las cosas de la carne, ¿qué queda? Y se acabó, hasta ahí llegó. Tal vez construiste el arma más potente o construiste el tanque más resistente o el edificio más resistente, pero un día también se va a acabar porque un día esta vida va a terminar. Y lo que construya alguien, otro va a llegar después y lo va a tirar y va a construir otra cosa. Todo en esta vida va a pasar. Entonces, es como si nos dijera, al decir que el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, es una vida sin sentido, sin provecho más allá de esta vida. Y mucha gente vive para eso. Vive para hacer dinero a tal grado que cuando se mueren están bien forrados de dinero y bien enfermos, porque todo ese dinero finalmente ni saben cuánto tienen, ni cuántas casas, ni cuántos carros, ni los disfrutaron, pero vivieron para hacer dinero. ¿Para qué fue? Pues para querer todavía más dinero. Y hay gente que vive para eso. Pero una vez que se mueran, irán a un lago de fuego y azufre. Y hay que ser sinceros, el destino está precisamente en esto, condenación eterna. Así es que dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es dos cosas muy interesantes. Vida, y si nos lo dijera, nos lo dejara solo en vida, sería suficientemente grande y magnífico, pero además de vida, que toda la gasolina va a subir, el huevo va a ser más caro, la carne va a estar más cara, tú confías en Dios y tienes. ¿Por qué? Porque en realidad si tú pones la mira en las cosas de arriba, sabes que todo esto solamente es una forma en que Dios está manifestando su poder, su santidad y su gracia. Vamos a estar bien. Los afanes de esta vida pueden para nosotros ser enormes. Miren, yo crecí en Tampico, lo poco que crecí lo crecí en Tampico, y a veces íbamos a la playa, a veces nomás también en ratos de ocio, y entonces uno entra a las olas del mar, de pronto ves una cosota acá como de 4 metros frente a ti, y cuando tú te das cuenta, esa cosota de 4 metros ya te llevó a ti hasta arriba, y ya nomás ves cómo pasa. O a veces ves que se viene una ola. ¿Qué haces cuando te va a caer encima una ola? Te metes abajito de la ola y no pasa nada. Porque la ola pasa y lo que viene atrás es muy bajo. Entonces, uno ve la vida que se está viniendo encima, enorme las cosas que se ven. ¿Cuántos problemas? ¿Cuánto? Y de pronto eso baja. Esa es la razón por la cual la Biblia ha comparado toda la inquietud, todo el afán con el mar. Los discípulos en la barca, Jonás en el barco, dos escenarios muy semejantes. Y en un caso Jonás dormía porque Jonás era indiferente, pero creía en Dios finalmente, aunque era desobediente. Y en el otro caso también dormía Jesús, ambos durmiendo en medio de tormentas y no se queda el conocer a Dios que uno pueda dormir en un barco en medio de tormentas, pero tenemos dos casos. Todo va a estar bien. Son ejemplos. Vamos a estar bien. Que los afanes de esta vida son olas que suben y de pronto bajan. Y entonces, si uno pone la mira en las cosas de aquí, de la tierra, sí, hay afán, hay preocupación. ¿Y qué va a pasar? Y cuando uno pone la mira en las cosas de arriba, dice, no hay nada que pueda pasar que Dios no tenga ya preparada la respuesta. Y hay paz. Cosas que nosotros deberíamos tener claro que hay en cuanto a dónde ponemos la mira, porque para eso vivimos. Dice, la mente puesta en la carne es una palabra muy importante, enemiga de Dios.
No habla de que ofende a Dios, sino enemiga de Dios. La mente puesta en la carne. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, y las llama adúlteras, porque debiendo estar casadas con Cristo, se van con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Terrenal, la carne, el mundo. No solo hay cristianos muy afanados en lo terrenal, hay iglesias enteras muy afanadas en lo terrenal. Dijo una vez un pastor diciendo, bueno, ¿y para qué quieren un terreno? No hablando de nosotros, pero hablando de otra iglesia. Finalmente podemos rentar toda la vida como iglesia y cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántas denominaciones y cuántas iglesias no se han partido porque están peleando por lo terrenal? Terrenos y porque el abuelito heredó el terreno a la iglesia, se murió el abuelito, llegaron los hijos, los nietos, dijeron, no, vénganos porque es nuestro, y se pelean y hay iglesias que ahorita están en conflictos, todo este tipo de situaciones. Ahora, en todo esto, uno dice, a veces en serio, la iglesia llega a estar más afanada en esto que se le olvida este apartado. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en el espíritu ya no le pone un equivalente. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y explica, no se sujeta a la ley de Dios. Ya no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. No se sujeta y le vamos a poner por qué, porque abajo dice, ni tampoco puede. Entonces no puede sujetarse a la ley de Dios. Ama a tus hermanos en Cristo como Cristo te amó. Ah, eso está difícil. Que los voy a andar amando, Dios y yo nada más. Pero, ¿qué dice la ley de Cristo? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. De hecho, ese es el modelo evangelístico más efectivo, es el único que en realidad nos da la Biblia en el sentido de que en esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros, y luego ora Jesús al Padre diciendo, Padre, que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el mundo ve esto, porque esto no lo puede haber en la tierra. No se puede sujetar uno a la ley de Dios. Por eso los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aunque canten, aunque bailen, aunque... me faltó el no. No agrada a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Para hacer la voluntad del Padre hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dijimos que estas son celestiales, son las de arriba. Ahora, uno diría, y aclaramos en la clase del curso 4, la carne no es sinónimo de pecado. Es vivir que para las cosas terrenales. Es vivir para tener lo que aquí queremos, la comodidad que queremos, es afanarnos con el trabajo, es afanarnos con las cosas que hacemos, un festejo, etcétera. Todo este tipo de cosas son las cosas de la carne. Muchas veces estamos muy dispuestos a sacrificar nuestra vida espiritual por las cosas de la carne. Dicen por ahí, ay Señor, dame trabajo, deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tiene que trabajar. Entonces, lo que a veces es bendición de Dios se convierte en un tropiezo también para uno. Que nos afanamos por las cosas de la carne y se nos olvida que vivimos para el espíritu. Ahora, aquí es donde entramos ya al punto del espíritu. Por eso dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Esto es lo que es para el cristiano.
El cristiano está aquí, en las cosas del espíritu. No puede haber cristiano puesto en las cosas de la carne, porque no puede agradar a Dios, no se puede sujetar a Dios, finalmente es enemigo de Dios. Así es que hay una cosa importante, no puede tener vida y paz. Pero si nosotros somos de Cristo, entonces dice, ustedes no están en la carne, y entonces pone una condicionante ahí. Se debe de cumplir para que estemos en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es obvio, no puedo estar en el Espíritu si no tengo el Espíritu. Pero noten que dice, si el Espíritu de Dios habita, es decir, vive en ustedes. Un aspecto que para muchos cristianos es también un poco desconocido o menospreciado. El Espíritu vive en nosotros. Le pedimos que venga, ya está. Igual menos que los que le piden que vengan no sean cristianos. Pero no pedimos que el Espíritu venga porque el Espíritu habita en nosotros. ¿Cuándo? Bueno, Efesios 1:13, lo hemos leído en varias ocasiones y nos dice Efesios 1:13, hablando de Cristo, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, ¿qué pasó? Fueron sellados en Él, o sea, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos. Escuchamos el mensaje del Evangelio y creímos y fuimos sellados por el Espíritu. Hay un proceso en todo esto. Nacimos de nuevo, por lo tanto creímos, y el Espíritu que nos dio ese nuevo nacimiento vino a morar en nosotros. Ahora, en este caso lo pone como un sello. Un sello significa propiedad, un sello puede ser garantía, es algo que señala, es algo que lo deja uno apartado de lo demás. Dice, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Dios prometió en el Antiguo Testamento enviar su Espíritu y lo cumplió en el día de Pentecostés, porque en el Antiguo Pacto solamente determinadas personas y por un tiempo y no de manera permanente recibían el Espíritu Santo. Este podía irse, aunque con algunos permaneció hasta el final de su vida, pero no era para todos, pero fue prometido y entonces envió el Espíritu Santo que había prometido para habitar en el cristiano y ahora habita en el cristiano porque no solo es no solamente somos su habitación, sino que dice el versículo 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Quieres tener convicción de que vas a recibir la vida eterna? Dios te dio su Espíritu y lo puso como sello. Este sello es la garantía, es lo que en la Reina Valera viene como las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia en miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Tú vas a recibir la vida eterna porque tienes este sello que es el Espíritu. Por eso Juan en diferentes ocasiones en su primera carta dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Cristo y que Cristo permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Nuestra comunión con Dios. Ahora, el tema es, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. Para poder nosotros recibir el testimonio del Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Significa que hemos nacido de nuevo y hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y el Espíritu habita en nosotros, porque es contundente en lo que sigue volviendo a Romanos 8. Versículo 9, a la mitad dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios, no es que haya diferentes espíritus. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Después habla sobre nuestro cuerpo, tema que va a tocar posteriormente, el cuerpo que está muerto, pero nuestro espíritu está vivo a causa de la justicia de Cristo. No me tengo ahí mucho para continuar porque habla de la resurrección, lo que pasará con nuestro cuerpo, que toca en los pasajes posteriores que no leímos ya de este capítulo. Pero en el versículo 12 dice, así que hermanos, somos deudores. ¿Deudores a quién? ¿A la carne o al espíritu?
Dice, somos deudores no a la carne, como para andar en la carne. La pregunta es, ¿qué le debes tú al pecado? ¿Qué le debes al mundo? Para decir, ay, no, qué malo, uno ya no quieren que uno ande en pecado, pero el pecado a mí me ayudó mucho. No, ¿qué le debemos? ¿Qué le debes a la vida anterior que tenías para seguir siendo su esclavo? ¿Qué le debemos al mundo para andar a la moda, para seguir la corriente del mundo con todas sus modas? Todo lo que se va poniendo en moda, ahorita ya no nos sorprende lo que vemos. A lo mejor en 10 años nos va a sorprender lo que vamos a ver. Vi una película cuando estaba en la universidad, un muchacho por ahí de los 60s, que lo llevan al futuro y sale en los 80s, fíjense, estoy hablando de los 80s, estaban los punquetos y todo eso, y cuando aparece, lo lleva supuestamente un ángel y se queda viendo y dice, ¿en qué planeta estamos? Si viera lo que hay ahora, pues digo, aquello parece caricatura ya, ¿no? Uno ve esas películas y ve a los punks y todo parece hasta parodia, ¿no? Caricatura y bueno, es el mundo. ¿Qué le debemos al mundo? Deudores somos no a la carne, dice el versículo 10, 12, 12. Deudores somos no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Ya lo pusimos, muerte. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, no, aunque dice que en Gálatas que crucificamos la carne, aquí ya habla de las obras de la carne. Volvamos a Gálatas un momento, es Gálatas 5, versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son las obras de la carne, dijimos. La carne es una cosa, pero la otra es su fruto. Si yo vivo para hacer dinero, me voy a encontrar en una de estas cosas. Es el resultado inevitable. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, la lista no está completa. Esas son las cosas que ocurren cuando uno vive conforme a la carne. Yo quiero ser el que tenga el mejor puesto en el trabajo, empiezan las envidias, las enemistades, porque mi meta es llegar hasta arriba. Y yo pongo la mira en las cosas de la tierra. Entonces las cosas de la tierra me llevan a mí a todo este tipo de cosas. Y si yo quiero llegar hasta arriba, ¿dónde se dan los ascensos? Generalmente en los trabajos. ¿Cuándo se dan los ascensos? En las borracheras. No, voy a quitar el que está y te voy a poner a ti, compadre, porque tú sí sabes brindar. Así se definen los puestos en el gobierno. Y eso lo dice la misma gente del gobierno. Cuando yo estaba en Probos que decían, entonces no toma, no, pues nunca va a ascender. Yo luego veo cristianos que sí ascienden, ¿no? Y me pregunto, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Que a lo mejor lo hicieron sin las borracheras. Pero la verdad es que es el tipo, todo esto te lleva a una cosa. Ahora, no es que necesariamente todo ocurra todo completo, pero el fruto de la carne te va a llevar a este tipo de cosas. Dice, termino el versículo 21, dice, y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muerte, enemiga de Dios, no puede sujetarse a Dios, no agrada a Dios, no hereda el reino de Dios. Podemos vivir de acuerdo al Espíritu. Miren, yo me compro un lápiz. Me gusta tanto el lápiz que no quisiera que se me acabara el lápiz y jamás lo voy a usar. Lo voy a colocar por ahí en un estante, pero el lápiz está hecho ¿para qué? Para escribir, y me lo acabaría sacándole punta y escribiendo, y un día ese lápiz se va a la basura, lo que queda, y me compro otro lápiz. En el primer caso, el lápiz en el estante es vivir de acuerdo a la carne. Las cosas que Dios me dio para poder lograr mi objetivo final, que ¿cuál es mi objetivo final en esta vida?
llegar a ser la imagen de Cristo. Dios me da lápices que me tengo que gastar a lo largo de mi vida. Ese sería el objetivo. Pero eso que Dios me dio, en lugar de yo usarlo para llegar al propósito de Dios, lo utilizo como un ídolo o lo utilizo como algo en lo que yo baso mi felicidad. Si mi lápiz está ahí, yo estoy contento, por lo tanto no gastaré mi lápiz. Puede ser el ejemplo del dinero, puede ser el ejemplo de las posesiones, puede ser el ejemplo de la familia y de la gente que me rodea, y puede ser el ejemplo de todo, de mi trabajo, de todas las cosas que Dios me concede. Tienen un objetivo, ese objetivo es que yo llegue a ser la imagen de Cristo. Y me acabo uno y viene otro, y me acabo el otro y viene otro más. Puedo detenerme mirando a la carne y decir, esta carne que Dios me dio debe ser la que gobierne. Ya no veo las cosas como instrumentos para alcanzar otro fin, porque la carne en sí no es mala, la tenemos nosotros, por eso habla del cuerpo, está sujeto al pecado. Pero si lo usamos nosotros como un fin en sí mismo, el trabajo que Dios me dio, que no es malo, pero dice que si corremos con paciencia, miren, en Hebreos 12 dice, teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado. Porque el único peso, el pecado no es el único peso, están las demás cosas. Dios me dio un gran trabajo. Yo escuché el testimonio de un hombre que Dios lo llamó a servir en su iglesia y en la empresa lo ascendieron y tenía un excelente puesto en la empresa. Y en esa empresa tenía que estar en reuniones, tenía que estar haciendo informes, pero ganaba mucho más y podía vivir mucho mejor. Y en la iglesia él servía, ayudaba en la iglesia, y un día se dio cuenta que el tiempo que él dedicaba a servir en la iglesia ahora lo ocupaba el trabajo y tenía que tomar una decisión. Su decisión fue renunciar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una finalidad mayor. Ahora, tú puedes decir, voy a ir de viaje a donde les gusta, Cancún. Ok, para ir a Cancún, si me voy en carro, tengo que pasar por Veracruz, ¿no? Y luego agarro por ahí para Mérida. Y de pronto en Veracruz digo, aquí está re bonito, me quedo aquí, ya no llegué a Cancún, ¿no? Y me gasté todo el dinero ahí, pues vamos a regresarnos. Ok, así es la vida cristiana para muchos. Dios se ha dado cosas para un propósito mayor y uno dice, no, aquí me estanco, aquí me quedo con esto, me gusta y de aquí ya no avanzo. Pero tenemos que tener claro nosotros, ¿cómo vamos a decidir el uso de lo que Dios nos ha dado? Viendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu. Y entonces decíamos que es poner la mira en las cosas del Espíritu. Buscar completar la voluntad de Dios. Porque aquí en la carne yo estoy buscando las cosas que solamente son para mi satisfacción. A veces bendigo a Dios en algo porque digo, no, pues es que sí me robé una lanita, pero voy a diezmar. La iglesia le va a ir bien. Oh, entonces uno dice, ¿y eso será grato a Dios? Tenemos nosotros que tener claro que el problema no es el dinero que se ofrenda, sino dónde estamos poniendo la mira. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque dice, por ahí decía el maestro de espiritualidad en el seminario, mañana de invierno, nublado, hace frío, se ve el hielo todavía ahí en el pasto y se ve que está el frío bien duro, son las 7 de la mañana, pero tengo que ir a trabajar. ¿Qué hago? ¿Me voy a trabajar? Ok. Domingo, 7 de la mañana, está nublado, está haciendo un frío tremendo, hay que ir a la iglesia. ¿Qué hago? No, hombre, me voy a dormir otra vez porque está re feo el clima. Le ponemos la mira. Porque la mejor actividad, la más importante de toda la semana, ¿cuál es? Y es la que más menospreciamos. Que hay otras cosas que hacer. Y queremos que Dios bendiga esas otras cosas, ¿no? Pero no bendecimos a Dios.
Esto nos debe a nosotros de aclarar muchas veces. Por ejemplo, es el Día del Padre. No, pues no voy porque voy a festejar con la familia. Y el Padre Celestial. Hay que considerar el hecho de que cuando nosotros tenemos algo como la prioridad, nada nos va a detener. Dicen por ahí, en lo que tú inviertes tu dinero, tus fuerzas y tu tiempo, eso es lo que es importante para ti. Porque la verdad es que puede ser las 2 de la mañana, el niño está enfermo y no dices, ay, aguántate en la mañana. ¿Qué hacen los papás? Se levantan, agárralo y vámonos al doctor. En la reunión de oraciones a las 7:30, no, estamos ocupados. Entonces, consideremos que sí somos capaces, pero tenemos nosotros que entender lo que es poner la mira en las cosas de arriba. Sigue diciendo el pasaje, volviendo aquí a Romanos 8. En el versículo, vamos en el 15. Perdón, no, en el 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, que es las que vimos ahorita, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, obviamente, dice aquí también, guiados por Dios. Somos guiados por Dios porque somos hijos, guiados por el Espíritu de Dios. Voy a ponerlo como E.S. el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Para eso yo tengo que vivir conforme al Espíritu. El Espíritu no te va a decir, no, mira, este antro está mejor que el otro, vente a este. Pues es obvio que el Espíritu no se va a enfocar en cosas que van opuestas a Dios, en las cosas de la carne. Dice por ahí un pastor, algunos hasta oran, ay Dios, que eso que me robé de la oficina no se den cuenta. Por favor, oculta que no se den cuenta lo que me robé. Pues uno tiene que ser sensato en cuanto a las cuestiones. Somos guiados por el Espíritu de Dios porque vivimos con la mira puesta en las cosas del Espíritu. Ahora, dice, los que son hijos de Dios, estos son guiados por Dios. Bueno, al revés. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. El espíritu no está aquí, no corresponde a esto, como para que vivamos en el miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Por esa razón somos hijos. Somos recibidos como Dios, por lo cual clamamos a Él, Abba Padre, o Papá, con un cariño, una confianza que tiene un hijo hacia su padre. Clamamos a Él, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, llegamos al punto. ¿Le da testimonio a quién? A nuestro espíritu. Hay muchas cosas más que podemos hablar sobre el espíritu, pero no vamos a hablar mucho. No vamos a hablar de todo, no hay tiempo para ello, pero testimonio a nuestro espíritu. Él le dice que somos hijos de Dios. Quieres encajar aquí y de pronto algo te dice, no, no cabes aquí. David iba a pelear contra el reino de Israel, contra Saúl. ¿Quién lo corrió? Los filisteos. En realidad, ¿quién hizo esa obra? Dios. ¿Cómo iba a mandar a sus hombres a pelear contra el ejército de Israel para ayudar a los filisteos? A veces el mismo mundo te expulsa cuando dice, aquí no encajas. Pero el Espíritu de Dios está obrando para que tú entiendas, aquí no perteneces. Y le dice a tu espíritu, tú no eres de aquí. Todas las que vimos en Gálatas 5, 19 al 21.
Cuando eso pasa, ¿cómo se siente nuestro espíritu? El Espíritu de Dios le está diciendo a nuestro espíritu, tú no puedes vivir conforme a esto. Porque hay gente aquí que hace todas esas cosas y las disfruta. Roba y dice, bueno, pues, ¿para qué se descuida, no? Se lo merece. Y hasta se sienten como héroes dándole lecciones a la gente, ¿no? Insultan a otros, dicen, pues por menso, ¿para qué hace eso? Se merece los insultos, las enemistades, y la gente se siente cómoda viviendo así. ¿O no siente cómoda la gente hablando leperadas? Dice, no, es que desahogo la presión diciendo majaderías. Bueno, porque no tienen al Espíritu de Dios como para hacerlo en oración. Todas las cosas que el mundo está haciendo las hace porque no tiene el Espíritu de Dios, y de pronto el Hijo de Dios va y el Espíritu dice, y no encajas. Muchas veces nos deja caer para poder entender su obra. Y nosotros tenemos que entender, el Espíritu de Dios nos está diciendo, tú tienes que poner la mente en las cosas de arriba, la mira en las cosas de arriba, porque eres hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener claridad en la obra del Espíritu en nuestra vida. Y la obra del Espíritu, la razón, miren, el Padre es santo, el Hijo es santo. Pero ¿por qué la Biblia al Espíritu específicamente lo llama santo, a diferencia del Padre y del Hijo? Sproul, en su libro El misterio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo que vimos en Minsk, dice, porque la obra del Espíritu es nuestra santificación. De ahí que su enfoque sea Espíritu Santo, podríamos solo llamarlo Espíritu de Dios. Pero entonces el Espíritu obra en nosotros, guiándonos que somos hijos de Dios. Pero cuando nos da testimonio que somos hijos de Dios, lejos de decirnos, como eres hijo del rey, te mereces todo, lo que nos dicen está en el versículo 17. Si somos hijos, somos también herederos. Ok, bueno, no es que me lo merezca, pero soy heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de Dios. ¿No? ¿Qué me va a heredar Dios? Después dice, y coherederos con Cristo, aún más. Cristo, como es llamado en Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos 2, del 10 en adelante, nos llama hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos, y al ser hermanos de Jesús somos coherederos con Jesús. La gloria que Jesús recibe del Padre la hemos de recibir. Ahora, muchos ya quieren la herencia, pero primero muérete para que recibas. Bueno, aunque el que da la herencia es el que ya murió y resucitó. Pero esta herencia está reservada en los cielos, dice la palabra. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, y nuestra herencia es la vida eterna. Pero hay una condicionante. Ahí el término sí. No es prefijo, no es sufijo, bueno, pero está el término sí, la palabrita, debería tener un término para esto. Alguien que sepa bien de lingüística y luego me dice qué es, Un condicionante. Bueno, si en verdad padecemos con él. Caray, a ver, espérame, ¿cómo estuvo el asunto? O sea que para ser hijo del rey me merezco todo, tengo que sufrir. Eso no lo enseña la teología de la prosperidad, ¿verdad? Eso no lo aprenden los hijos del rey. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él. Pero noten qué grande y amoroso es Dios. El mayor sacrificio que se nos pide en este tiempo a nosotros, el mayor sufrimiento es venir a la iglesia y pasar un rato aquí. Es tomar 20 minutos en el día para orar y leer la palabra. Sufrimiento tan grande porque no estamos dispuestos a hacerlo. En otros tiempos involucraba ser perseguidos, dejar la casa. Leemos ahí luego Hebreos 11, andar entre los montes, en cuevas, vestidos de pieles, expulsados, etcétera. Para muchos cristianos, incluso hoy en día, es ese tipo de cosas. Pero tú, ¿cómo vas a padecer por Cristo?
porque tengo que llegar a las 12. Uy, qué temprano. Bueno, a las 11 a la clase del curso 4. Uy, qué temprano. Sufrimiento tan grande. Si estamos dispuestos a padecer, obviamente hay otros más, porque tenemos que negarnos a las cosas del mundo. Ese es el sacrificio que tú estás haciendo. Ese es el padecimiento que tú estás teniendo. Y a un hermano que vivía enfrente de la iglesia cuando éramos niños, y luego pues llegábamos a veces a su casa, eran dos jóvenes, tenían hermanas, pero más grandes que nosotros. Nosotros nos llevábamos bien con los jóvenes, ¿no? Entonces entrábamos y tenían su música ahí, había una canción que decía, mis compadres no me hablan porque ando con el rey. Oh, gloria, yo ando con el rey. Luego decía, me corrieron del trabajo porque ando con el rey. Oh, gloria, yo ando con el rey. Y aprendimos nosotros eso, digo, a veces uno hasta lo usaba de cotorreo, ¿no? Pero le agregaban cosas, ¿no? Mis hermanos y pues, digo, uno era más serio. Pero la verdad es que es cierto, hay cosas que sufrimos por ser cristianos. Precios que uno dice, estamos pagando muy barato una vida eterna. Si en verdad padecemos con Él, porque cualquier padecimiento que hagamos es dejar de ser chismosos, dejar de pelearnos, dejar de andar codiciando, dejar de ser avaros, o sea que hasta incluso son ventajas para nosotros. Todo lo que leímos de las obras de la carne, dejar de ser inmorales, dejar de enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, borracheras, orgías, dejar todo eso. No puede decir, bueno, es que nunca anduve en una orgía, pero la realidad es que no es que todo te aplique a ti. El asunto es renunciar al pecado y renunciar a los beneficios que da el pecado. Y como dijimos, el cuadro, Hendrickson dice, este cuadro donde nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia, que representa la forma de pensamiento en la frente y las acciones en la mano derecha, se refiere precisamente al precio que hace el cristiano por no pensar ni actuar como el mundo. Y ese es el problema, que en una sociedad anticristiana un cristiano no puede crecer. Tiene que negarse porque los cristianos en el primer siglo, algo que no consideramos muchas veces, no podían ir a las fiestas que hacía la sociedad. ¿Cuáles son las fiestas? Lo mismo que hoy en día, porque recuerden que la religión romana se preservó. La fiesta a Júpiter, no decía el cristiano, hay que prepararnos, vamos a la fiesta a Júpiter. No, ahora es la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Juan, la fiesta. Y el cristiano no puede participar en eso. Ese es el tipo de cosas que nosotros entendemos que los cristianos del primer siglo no podían prosperar en su sociedad porque no podían tener relación social. Miren, si ustedes analizan fuera de las playas, en México, todo lo que es cultura y turismo es religioso. Ahí va la gente, no, pues vamos a ver la catedral por dentro y tomarle fotos. Y bueno, hay cristianos entrando a eso para ver, no, estilo barroco. Pero en realidad todo eso uno se pone a pensar, ¿qué cosas agradan a Dios? Y la música mexicana, pues la mayoría, la que es más vernácula, es música de borrachos, ¿sí o no? Tenemos desamores y todo este tipo de cosas que hay. Bueno, si padecemos con Cristo, también con Él seremos glorificados. Hay un precio, pero yo considero que para nosotros esto en nuestra cultura es algo muy leve. Porque lo que está destruyendo el cristianismo occidental es la comodidad. Tenemos una vida muy cómoda, tan cómoda que ser cristiano cuesta trabajo. Esa es una de las tres armas del diablo. La persecución, el engaño y la seducción del mundo. Una vida tan cómoda que mejor aquí nos quedamos, ¿para qué vamos a la iglesia? Mejor vamos al centro comercial, mejor vamos a este lado, porque siempre hay algo más cómodo que hacer. Y ahí es donde sufrimos. Entonces creo que nos ha tocado, en realidad hemos sido bendecidos grandemente como cristianos
en lo que podríamos decir nuestro sacrificio por Cristo. Consideren esto pensando que el Espíritu es el que nos hace a nosotros capaces de participar de la gloria de Dios, de participar de los sufrimientos de Cristo, de lo que nosotros tengamos que vivir por ser cristianos. Llevar una vida que sea agradable a Dios. Entonces, cuando vemos este cuadro, podemos nosotros comprender cómo espera Dios que yo viva. ¿De qué manera Dios responde a las situaciones en mi vida? ¿Qué es lo que en realidad necesito? ¿Necesito más dinero o necesito ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Necesito más cosas materiales o necesito en verdad más comunión con Dios? Y eso me va a ayudar porque hay una cosa, aún esta vida en la carne, aún tu trabajo, tu negocio, cuando tú caminas con Dios, es bendición. Crece y tu mismo trabajo para ti es agradable. Porque dice Eclesiastés que es un don de Dios el permitir a una persona disfrutar del fruto de su trabajo. Quiere decir que no estamos condenándonos al decir, entonces mi trabajo va a ser malo y todo va a ser una vida, un calvario, porque ese es el otro extremo. Pensar, bueno, entonces para ser un buen cristiano tengo que ser asceta, es decir, de los que no disfrutan nada porque hay una comida familiar, no vayas y porque, no, primero empieza a poner la mira en las cosas de arriba, que tú incluso verás cómo la misma gente que no es cristiana te va a respetar y hasta va a buscar algo en ti que quieren compartir. Esa es la realidad. Una vez me dijo un hombre en Provost que fuimos a un fin de semana, bueno, no un fin de semana, una semana allá por Temascalapa, al norte del Estado de México, a ver unos bordos que se estaban haciendo para plantar, para reforestar. Y nos pasamos ahí una noche y empezaron todos a tomar y uno me dijo, tómese una copa y le dije, no, gracias, yo no tomo. Pero no le dije porque soy abstemio ni nada y me dijo, la primera es cortesía, la segunda ya es por gusto, así es que por cortesía usted me lo tiene que aceptar. Y yo le dije, cortesía es que usted respete que yo por ser cristiano no voy a tomar. Dijo, ¿qué le traigo de tomar? ¿Qué quiere? Ahora, la otra es que, caray, si ellos se toman 3 litros de alcohol, querían que yo me tomara 3 litros de refresco, ¿no? Entonces, pero eso nos habla que la misma gente lo empieza a respetar a uno cuando uno es un cristiano que en verdad da testimonio. Eso es un don de Dios. Así es que consideremos que Dios no nos dio esta vida para sufrimientos, sino que podamos llegar a la eternidad agradecidos por la vida que Dios nos dio. La clave es poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre porque para siempre es tu misericordia y en todas las cosas que tú, Señor, llevas a cabo en esta vida para nosotros, Señor, quieres manifestar también tu gracia y tu bondad. Pero tenemos nosotros que tener un orden en las cosas, que tener claro todo lo que tú estás llevando a cabo, Señor, y lo que anhelas de nosotros, para que seamos verdaderamente luz en medio de esta sociedad, Padre. Que nuestras vidas sean gratas a ti, Señor. Que la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, de los que se han tenido que retirar por alguna razón, sean gratas a ti y de los que conforman esta iglesia y que hoy no pudieron estar. Padre, y conoces las situaciones, sobre todo situaciones de salud. Te pedimos que cada uno, Padre, pueda ser grato delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, porque sigas formándonos a nosotros. Sabemos que es un camino largo todavía, que es un camino angosto, pero estamos en él, Señor, y permítenos caminar de la manera correcta, Señor, a fin de que podamos encontrarnos contigo en la eternidad y poder ver de ti, Señor, tu rostro y poder escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo fiel. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios les bendiga. Les comento, hermanos, la plataforma de Facebook se está llenando mucho, que Facebook ahora solo deja los videos un mes, luego los borra. Es cierto, muchos lo ven y pues ya no lo vuelven a buscar, pero